Entonces festejemos que gracias a esta ley y a la formación del COSIR, Hoy tenemos la primera licenciatura en corretaje inmobiliario a nivel país en una universidad pública. Pará. Antes de todo, vengan que les comento cómo comenzó todo. Toda profesión o oficio se origina al realizar una actividad o servicio para dar una respuesta a una necesidad. Desde la época de las cavernas, cada quien sentía la necesidad de proteger lo suyo. Es de ahí que desde la historia de la humanidad surge el sentido de pertenencia. Luego de que se desarrollara un sistema ordenado de comunicación y posteriormente la agricultura, los grupos humanos comenzaron a dejar atrás el nomadismo para asentarse en tierras fértiles, dando origen a las grandes civilizaciones como la egipcia, fenicia, griega y romana. Desde ese entonces pudimos ver que el comercio fue y sigue siendo uno de los grandes pilares de la evolución humana. En este momento, los comerciantes o corredores corrían desde las embarcaciones hasta los distintos comercios, avisando a viva voz la llegada de estos mismos. A medida que se intercomunicaban las ciudades, se generaba un intercambio cultural y de bienes que beneficiaban equivalentemente a ambas partes. A lo largo de la historia, el territorio fue tomando mayor importancia, tal así que fue necesario regular la posesión de la tierra, que era la base de la estructura económica. Los sumerios, conocidos como cuna de la civilización 4000 años antes de Cristo, fundaron cientos de ciudades, ya que el rey utilizaba la tierra como método de control. Mientras que en la antigua Babilonia, 2000 años antes de Cristo, en el código Hammurabi, sexto rey de Babilonia, ya hay rastros de la actividad comercial. Los corredores empiezan a ser reconocidos como intermediadores para acercar las partes entre los extranjeros y los comerciantes con la intención de concretar algún tipo de negocio. Sin embargo, en Egipto era el faraón, sumo sacerdote del territorio, quien dotaba de tierras y rentas a los templos. También el faraón era quien le donaba tierras a los funcionarios y nobles de esa época, pero estos no podían ni dividirla ni venderla. Sin embargo, sí podían heredarla, aunque el faraón siempre tenía el poder de poder quitársela cuando él estaba en desacuerdo frente a un hecho. Hablando del Imperio griego, los griegos no equiparaban por completo las tierras, sino que eran distribuidas entre los ciudadanos para así generar un vínculo y un sentido de pertenencia entre los ciudadanos y el gobierno. Ya para la época, en Grecia, existían los mediadores, quien era llamado próxenos, pero no se relacionaba a la venta de mujeres, sino que era conciliador e intermediario en los actos de comercio. Ya en el Imperio Romano se empezó a privilegiar las ubicaciones terrestres y las importancias de dominio. Existían castigos por parte del gobierno y el peor era que te quiten todos tus bienes. En aquella época ya existían lo que hoy son los corredores y los martilleros. En aquella época eran llamados subasta vindictio o magister bonorum. De todo esto nace el rematador o subastador público, actividad anexada en aquella época al corretaje de las vírgenes de la ciudad. La denominación venta de subasta nace del subasta de bien, la bella bandera característica que a día de hoy usan los que se dedican a dicha actividad. En el Imperio Azteca, al miembro de un clan se le otorgaba la tierra cuando éste se casaba para que pueda establecerse con su familia. Como podemos ver a lo largo de la historia, la tierra fue y será un factor fundamental para el desarrollo de la civilización. A medida que la civilización evoluciona y que se toma importancia sobre los derechos de los individuos sobre la tierra, la figura del intermediario va tomando poder. Así pasa de correr por las plazas públicas, anunciando la llegada de delegaciones extranjeras en busca de alojamiento, a traducir para mercaderes y capitanes de puertos y mediar entre ellos para llegar a un acuerdo entre las partes. Así se consolida como un profesional al servicio de la sociedad. En el digesto de Justiniano, a los magister bonorum se los pasa a denominar como mediatores. Por otro lado, en los estatutos de Florencia se les prohíbe a los corredores asociarse con los comerciantes y también se les prohíbe actuar por cuenta propia. Se establece que la actuación hacía plena fe del acto realizado. Por otro lado, también se les impone el deber de la fidelidad ante la realización del negocio
y también la obligación de mantener el secreto de la identidad de las partes frente a terceros que nada tienen que ver con el hecho o acto jurídico. En el momento de hablar de quién establecer oficio de corredores inmobiliarios, nos tenemos que remontar incorporar reglamentos de corredores. El mismo fue considerado como el primer antecedente de la historia y se lograban elegir entre ellos un corredor mayor, que posteriormente era el pretor de la actividad. Con el paso de la historia podemos recalcar la evolución de las actividades del corretaje. También se les conocía como comisionista de España. En esta regulación podríamos dejar a la vista que las mujeres tenían prohibidamente ejercer el corretaje. Esta costumbre se dio hasta el siglo XX. Haciendo referencia a lo dicho, nos encontramos con testimonios de mujeres que dejaban en claro la dificultad que sufrían. En Francia, la normativa también se adaptó a los usos y costumbres. Los corredores eran denominados oficialmente courtiers o curarés, que esto significa correr al lado de otro o cuidar de ese otro. Esta adaptación la podemos remontar a una ordenanza del siglo XIV. Por otro lado, en Francia, la regulación del corretaje se incluyó en el Código Civil y Comercial en el año 1889. Posteriormente, en 1992, se promulgó la Ley Federal de Correduría Pública. Esto establecía ciertos requisitos, como ser licenciado en Derecho y aprobar exámenes para tener la matrícula correspondiente. Como dijo el corredor Ricardo Canut, que mediante esta ley se le permitió la idoneidad y así pudo aprobar un examen y obtener su matrícula correspondiente. Esto muestra cómo la regulación del corretaje ha ido cambiando en el tiempo para adaptarse a las necesidades y prácticas comerciales de cada época. La Ley 13.154 fue sancionada por el Poder Legislativo Provincial el día 18 de noviembre del 2010. Esta regula el ejercicio del corretaje inmobiliario o la intermediación en el negocio inmobiliario. También se crean dos colegios de corredores inmobiliarios en la provincia, uno ubicado en la ciudad de Santa Fe y otro acá en la ciudad de Rosario. El actual presidente de ese colegio de corredores inmobiliarios es Andrés Gariboldi, que fue uno de los primeros matriculados, con la matrícula 07. La función del Colegio de los Corredores es establecer requisitos en la matrícula. También establece las prohibiciones, obligaciones y derechos que tienen los corredores y están constituidas por órganos, los cuales son un directorio, un tribunal disciplinario y una asamblea, la cual puede ser ordinaria o extraordinaria. Hablemos de la ley 25028, que habla del régimen legal de los martilleros y corredores públicos. Fue promulgada el 9 de noviembre de 1998. Entre su disposición exige el título universitario, la matriculación y establece las obligaciones, los derechos y las responsabilidades que tiene. Modificándose así el artículo 1 y 3 de la Ley 26266 e incorporando después del artículo 30 el capítulo 12 de corredores del 31 al 38. Surgió como respuesta a la necesidad de profesionalizar la actividad de martilleros y corredores, ya que había una falta de normativa clara que regule su función y protejan a las partes involucradas. Busca garantizar la transparencia, seguridad jurídica. Y ahora sí, con todo lo que sabemos, podemos festejar este gran logro. ¡Salud! ¡Vamos! ¡COSIR!